Hola a todos. Dice Job, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y si es milicia, tiene que haber entonces enemigos. Los conocemos, el demonio, el mundo, la carne. Pero si queremos resumir en una sola cosa el enemigo, no es otro que el pecado. Ese es el gran enemigo nuestro y el gran freno de nuestro camino hacia Dios. El pecado es algo terrible, tan terrible que no nos alcanza esta vida para entenderlo. Es un misterio. Como dirá San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, es el misterio de la iniquidad. ¿Y por qué es un misterio? Porque se trata de ofender a Dios, y Dios siempre es más grande, más perfecto, más bueno, más hermoso de lo que podemos imaginarnos y de lo que podemos entender. Por eso nunca vamos a llegar a las profundidades de lo que es un pecado. San Juan Pablo II dirá, ya Pío XII decía, el pecado de este siglo es haber perdido el sentido del pecado, y agrega el Papa, porque se ha perdido el sentido de Dios. Y también dirá, por eso, lo primero que hay que hacer para poder restablecer esta grave crisis del hombre de hoy es volver a darle sentido al pecado. San Alberto Hurtado dirá acerca del pecado, el pecado, dice, es el gesto de un traidor que si pudiera mataría a su soberano. Es un acto, dice él, aunque suene fuerte, que si pudiera entonces aniquilaría a Dios. Así como Dios echa afuera las tinieblas y el pecado, así el pecado, si pudiera, si Dios no fuese Dios o fuese menos que Dios, ocuparía su lugar. Qué terrible es el pecado. Lo conocemos demasiado y justamente por eso no llegamos a entenderlo. Lo amamos más cuando estamos de parte de Él que lo odiamos cuando nos arrepentimos. A veces nos duele más por amor propio que por amor a Dios. Va a decir el santo cura de Ars, si tuviésemos fe y viésemos un alma en pecado mortal, lo cual produce el pecado grave, nos moriríamos de terror. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice, a los ojos de la fe, nada hay tan malo como el pecado y nada trae peores consecuencias para la criatura, para la Iglesia, para Dios. Por eso, tratemos de pensar que tenemos que alejarnos del pecado, que eso es la voluntad de Dios, y sobre todo recordemos a Cristo en la cruz. Cada gota de su sangre habla de limpiar nuestro pecado, pero cada sufrimiento también de Él habla de nuestro pecado, porque nosotros también somos partícipes de sus sufrimientos, porque cada pecado crucifica al Señor. Pidámosle a María al pie de la cruz, que como nunca pecó, es la que más sabe de pecado, también por verlo a Cristo sufrir, que nos dé la gracia de entender la gravedad del pecado y alejarnos lo más que podamos de Él y llegar así a la santidad.